es ver el último trabajo práctico que usualmente lo damos en clase, pero siempre era también simulado, así que no debería haber mayores inconvenientes este año. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a grabar. Bueno, el trabajo práctico 5 consiste en los cálculos y el diseño de un amplificador de clase B de simetría complementaria que se utilizan usualmente para audio. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el objetivo de acá? Entonces, lograr un conocimiento de esta topología y, bueno, ¿qué vamos a necesitar acá para poder avanzar en el práctico? Cuestiones que ya deben haber visto ya en la parte teórica, que lo vamos a ver ahora un poco a modo de repaso. Relaciones de potencia, potencia de entrada, potencia de salida, rendimiento, eficiencia, pares complementarios de transistores, es decir, ¿qué es un par complementario de transistores? Son transistores de iguales características, nada más que uno es PNP y el otro NPN. En muchos casos vienen en una sola pastilla los dos, dependiendo, digamos, de lo que ustedes necesitan. Vamos a ver el tema de lo que es la distorsión por cruce, que es uno de los principales problemas de este tipo de amplificador, que se soluciona con una red de prepolarización, y también lo vamos a ver. ¿Y qué vamos a necesitar para realizar el práctico? Obviamente un programa de simulación que ustedes necesiten o quieran usar. Podría ser el Proteus, pueden usar el PSpice, el ORCAD, el Multisim. Y, a ver, aquí tengo más gente. ¿Qué transistores podríamos utilizar? El quilombo, Podríamos utilizar el 2N3055 y su par complementario. ¿Cuál es el par complementario del 2N3055? Es el MJ2955, según la hoja de datos, ¿no? Pueden usar otro conjunto de transistores si ustedes quieren. ¿Qué nos va a dar o cómo decidimos esto? Acorde a la potencia que vamos a disipar en el transistor. Bien. Las etapas de amplificación de potencia, realmente los vamos a utilizar en la última etapa del amplificador. ¿Cómo funciona? Debido a que supuestamente ya digamos, la ganancia de tensión ya fue lograda en una etapa previa. Entonces, en este tipo de configuración de clase B, lo que queremos ganar es potencia, incrementar la potencia en nuestro amplificador. Dentro de las topologías que podemos elegir una es la de topología de complementaria o cuasi complementaria, que es la que utilizamos con un transistor P y un transistor PNP y un transistor NPN. ¿Y qué hacemos con esto o qué logramos? Dividimos el trabajo. Una parte del trabajo lo va a hacer el transistor NPN, que es el semiciclo positivo, y la otra parte la va a hacer el transistor PNP, que es en el semiciclo negativo.
Estas configuraciones también pueden requerir fuentes partidas o simples. En el caso que ahora vamos a utilizar en el práctico, es hacer una fuente partida. Vamos a utilizar una configuración colector común de fuente partida, como les había dicho anteriormente. ¿Qué tenemos aquí? No requiere un capacitor de acoplamiento entre la carga y el centro de los transistores. Requiere una polarización muy precisa para colocar la unión de los transistores exactamente en el nivel 0 de tensión. Esa es una desventaja. No existen problemas de desfasaje y atenuación. Debido al capacitor de acoplamiento que tenemos en la entrada, se necesita una fuente de alimentación doble que incluye capacitores grandes. Si requerimos, digamos, una fuente partida, eso sería, incrementaría el costo del equipo o del amplificador. El ángulo de conducción, que es muy importante esto, en clase B es de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que un transistor conduce un semiciclo y el otro transistor conduce el otro semiciclo. Se dividen el trabajo. Bien. A ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, en base a una configuración básica clase B, de simetría complementaria, con salida colector común, ¿qué vamos a tener que hacer en este práctico? Calcular la potencia de disipación de colector necesaria para cada transistor, la potencia entregada por la fuente, la potencia entregada de la carga y la eficiencia o rendimiento del circuito para una señal de entrada de 12 voltios RMS y una tensión de fuente de más o menos 25 para una carga de 4 ohms. La carga de 4 ohms, digamos, podemos hacer el parlante. Es un amplificador de audio. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Porque lo que primero vamos a ver en este tipo de amplificador, que tenemos el problema de la distorsión por cruce, que es un problema que se puede solucionar colocando una red de prepolarización, que es lo que ahora vamos a implementar conforme pasen las páginas. Verificar con la simulación los valores calculados en el punto 1 y en el punto 2. Y, digamos, también verificar con la red de prepolarización el buen funcionamiento del amplificador. O sea, lo que yo necesito es que muestren el amplificador funcionando sin red de prepolarización y con red de prepolarización. Y van a ver el efecto, cómo se quita la distorsión por cruce, en gráficas, digamos, ¿no? Aquí vemos entonces la configuración básica de un amplificador clase B. Tenemos estos dos transistores, uno NPN y otro PNP. R3 emula lo que sería la carga o el parlante. La fuente partida de más o menos, en este caso, 22 voltios. Y el capacitor de acople. Y la señal de audio de entrada. Aquí vamos a ver, entonces, cómo funciona el circuito. Nosotros, al tener a la entrada una señal senoidal, pero esto puede ser una señal de audio, ¿no? Pero para el ejemplo vamos a aplicar una señal de audio, una señal senoidal. En el semiciclo positivo actúa atrás de esta fuente y el transistor 1 es el que está en conducción, porque se produce un más y un menos aquí en el transistor. Pero vemos que tenemos el problema de que este transistor no va a entrar en conducción hasta que haya una tensión suficiente entre base y emisor de aproximadamente 0,7 voltios.
Entonces, recién ahí es donde ya el transistor empieza a conducir. Si no, está en corte, digamos. De la misma forma sucede el semiciclo negativo. Cuando tenemos acá una tensión suficientemente alta de 0.7 voltios, es donde sí actúa y se produce la conducción del transistor 2 y sobre la carga R. Entonces, ¿qué podemos decir? A esta configuración también se le llama push-pull, que en este caso tira corriente a través de la carga en el semiciclo positivo, o empuja, mejor dicho, empuja corriente a través del semiciclo positivo. Y luego, en la otra configuración, cuando está actuando T2, tira corriente hacia T2. De ahí viene el nombre de push-pull. Digamos, empuja y tira, push-pull. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es la distorsión que se va a producir debido a que estos transistores, el transistor 1 y el transistor 2, tardan hasta que en su base emisor tenga una tensión suficiente para conducir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver. Atención. Sí, es así. Sí. El circuito solo gana corriente, sí, esa es la idea. O sea, nosotros tenemos que ganar corriente, pero también a su vez potencia. Bien. Bueno, entonces, acá un compañero me preguntó otra cosita. Y bueno, el tema del parcial ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer para solucionar este tema de la distorsión por cruce? Bien, eso ya lo vamos a ver, lo tengo más adelante. Aquí ya, acá se me mezcló una cosita, pero tenemos que enfocarnos en eso. Que tenemos que solucionar el tema de la distorsión por cruce. Bien. Ahora lo que vamos a ver, antes de encarar el tema de la distorsión por cruce, es los diferentes cálculos que tenemos que hacer para el amplificador clase B. Por ahora es un amplificador clase B. Nuestra consigna nos decía de que tenemos que tener una señal de entrada de 12 voltios RMS a la entrada y una fuente de más o menos 25 voltios y una carga de 4 voltios. Entonces, para el primer cálculo que vamos a hacer, tenemos que nuestra BI pico es igual a la raíz de 2 por la BI de RMS, que es lo que nos está dando, digamos, la consigna. Entonces, nuestra BI pico es de aproximadamente 17 voltios. Al tratarse entonces de un seguidor de emisor, idealmente la BL, la tensión de la carga pico, que era 17 voltios, va a ser igual a la BI. BL igual a BI pico. Entonces, lo que podemos hacer es midiendo a través de un osciloscopio el voltaje pico o pico a pico, tenemos la potencia entregada a la carga, ¿sí? Que va a ser la BL al cuadrado pico dividido 2R. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos calculado o sabemos que nuestros 17 voltios al cuadrado dividido 2 por
4 ohm, que es el parlante, me da 36.125 vatios. Bien. Hasta ahí son fórmulas que tenemos del teórico. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Si me quieren decir. Antes de que sigamos avanzando. Bien. Gracias. La potencia entregada por la fuente de alimentación está dada por, primero calculamos la corriente, la IL pico va a ser igual a la BL pico dividido la RL, que nos está dando 4.25 amperes. La corriente promedio o directa de la fuente de alimentación, ¿qué va a ser? La IDC va a ser igual a 2 veces ILDP dividido pi. Y esto nos va a dar 2.71 amperes. Y aquí vamos a ver la gráfica. Acá vemos las corrientes en cada uno de los transistores. Y en el último gráfico vemos la combinación de las corrientes que se producen en cada uno de los transistores y la corriente promedio que nos está dando la ICC o la IDC. Entonces, ahí lo que estamos viendo es la combinación de las corrientes producidas en los dos transistores, en los conectores. ¿Va bien ahí? Bien. La potencia entregada por la fuente, la PIDC, va a ser igual a la tensión de alimentación por la IDC. Esto nos va a dar 67.75 vatios. Entonces, la potencia disipada en cada uno de los transistores va a ser la diferencia entre, digamos, la potencia suministrada por la fuente y la potencia que se entrega a la carga. La potencia que queda en los transistores, idealmente, tiene que ser la menor posible. Yo quiero que toda la potencia se disipe en la carga, no en los transistores. Entonces, la potencia en los transistores es la diferencia entre lo que te da la fuente y lo que se le da a la carga dividido 2. En cada transistor, entonces, se va a disipar 15.81 vatios. Muchas veces estos transistores son de potencia y como vemos acá, son del tipo huevo frito, que le llaman. Se disipa bastante potencia en estos transistores. 15 vatios bastante. Bien, hasta ahí más o menos se va entendiendo el tema. Bien, gracias. Bueno, nosotros entonces una forma de medir qué tan bueno es nuestro amplificador clase B, porque hasta ahora es clase B, es midiendo su eficiencia. ¿Y qué nos da la eficiencia? Es la relación entre la potencia en la carga y la potencia entregada por la fuente. Entonces, nosotros hemos calculado los 36.125
acá. Y la potencia entregada por la fuente es 67.75. Yo hago el cociente este y me da en este caso que la eficiencia de mi amplificador es del 53%. ¿Mm? La eficiencia máxima que nosotros podemos lograr es de tipo de amplificadores clase B, es del 78%. Más de esa eficiencia no vamos a poder lograr. ¿Y cómo demostramos esto, no? Demostramos con las fórmulas que hemos visto hace un ratito que la potencia en la carga dividido la potencia entregada por la fuente de alimentación. Por otro lado, sabemos que IDC era 2 veces ILPP dividido pi, simplificando y armando de nuevo la ecuación, vemos que el rendimiento máximo va a ser pi sobre 4, BL de P pico, digamos, dividido la BCC por 100. Si asumimos que la potencia, no, mejor, la tensión pico es igual a BCC, vamos a ver que la eficiencia máxima o rendimiento máximo se va a dar en pi sobre 4%. Eso es 78%. ¿Qué quiere decir? Que para lograr una eficiencia o rendimiento máximo, yo tengo que aumentar la tensión de entrada o la tensión en la carga prácticamente al nivel de la tensión de alimentación. Ese sería el concepto. Hasta ahí todo se... ¿Alguna duda ahí? Bien. Bueno. Ahora vamos a ir a la próxima diapositiva. Esta diapositiva, váyanla bajando, ya está en la V, porque al final hay un ejercicio que lo vamos a hacer ahora en clase. Vayan bajando la diapositiva, sigan al tiempo. Está en la unidad 5, creo, de potencia. Bien. A ver, no me di cuenta de poner pantalla completa. Bien. Bueno, lo que habíamos visto entonces hasta recién es el amplificador clase B sin la solución de la distorsión por cruce. Entonces, ¿cómo logramos esto? Existen varias formas de eliminar la distorsión por cruce con una red de prepolarización. Puede ser con simplemente divisores resistivos, con diodos o una combinación. A primera vista yo preguntaría, ¿qué ventaja tendríamos si utilizamos diodos en vez de un divisor resistivo para hacer nuestra red de prepolarización? Que la caída de tensión en diodo no se ve afectada por las variaciones de tensión de fuente, como sería un divisor resistivo. Claro, exactamente. Perfecto. Sí, esa sería la ventaja principal. Después vamos a ver en el último ejercicio el temita ese, que es un circuito que se da. Entonces, al agregar la red de prepolarización, ya podemos empezar a nombrar a esta configuración, en vez de amplificador clase B, como amplificador clase AB. ¿Qué logra esta red de prepolarización? Entonces, es mantener una tensión de 0.7 en las bases emisores de cada transistor.
Es decir, que cuando haya una pequeña señal de entrada, supongamos de audio, en la entrada del amplificador, ya va a empezar amplificado, porque ya el transistor está previamente polarizado. Ese sería el objetivo, que cuando entre una señal de audio, ya empiece a trabajar inmediatamente el transistor, ya sea positivo o negativo. Bien. Ahora, en un rato termina la reunión. Tenemos como el cálculo de la red de prepolarización y después nos conectamos de nuevo. Nosotros tenemos que hacer el cálculo, no es un cálculo muy complicado. Voy a ver si aumento esto. Nosotros tenemos que hacer, estudiar toda esta rama y qué nos está dando. La tensión de fuente, menos las caídas de tensión en los diodos y las resistencias, menos la tensión de la otra fuente es igual a 0. Nosotros lo que vamos a asumir es que las resistencias van a ser iguales y que los diodos van a ser iguales. Entonces, no vamos a tener que 2B menos 2BR menos 2BD va a ser igual a 0, asumiendo que los diodos y las resistencias son iguales. Entonces, nuestras resistencias va a dar igual a BR dividido la corriente. ¿Y cuál es esa corriente? Es la corriente que la sacamos de la hoja de datos del diodo, que para que tenga una tensión indirecta de 0,7 voltios. Lo vemos aquí, prácticamente ahí, si no estoy confundido, 0,04 amperes. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. 0,04 amperes de este diodo, que me parece que era el 1N4001, tenemos el valor de nuestra resistencia. Para esa corriente, el diodo ya tiene sus 0,7 voltios. Y haciendo los cálculos me da 607 ohm aproximadamente. Bien. ¿Alguna duda ahí? Es interpretar la hoja de datos del diodo y va a depender de la alimentación del amplificador. Bien, tenemos un poco más de tiempo, entonces vamos a seguir. Simulaciones. Aquí vemos entonces el efecto del amplificador con red de realimentación y sin red de realimentación. Aquí vemos, a ver si le doy un poco más de zoom. Ahí se ve, entonces vemos la distorsión por cruce que tenemos sin red de prepolarización y aquí con la red de prepolarización. Esa sería una de las gráficas que habría que mostrar en el trabajo práctico, ¿no? Simulado. ¿Alguna duda ahí? ¿Hasta ahí?
Bien. Lo que tienen que hacer ustedes es introducir una señal dentro de la banda de audiofrecuencia. Por ejemplo, pueden poner una señal de 1 kHz, 2 kHz, como para hacer la prueba de la simulación. Eso sí, pues sí. Hace falta aclarar eso. Entonces aquí lo que vemos son las curvas de potencia y rendimiento. La potencia, la curva o la recta de rendimiento, potencia en la fuente, la carga y la potencia disipada. Vemos acá que son valores normalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje de las X hay una relación de tensiones, que es la relación entre la tensión en la carga y la alimentación. Entonces, cuando la tensión en la carga es igual a la tensión de alimentación, la relación es 1 y vemos que me da el rendimiento máximo, 78%. Aunque vemos también otra cosa interesante, que la potencia disipada, uno podría creer que sería máxima cuando la tensión de entrada es máxima, pero no sucede así. Sucede en este momento, en 2 sobre pi, con la relación de tensiones. Me da 2 dividido pi, 0,63 me parece. Ahí es la potencia disipada máxima en los transistores. Luego disminuye un poco. Los valores normalizados también aquí son en porcentaje, claro, 78%. En este caso, cuando el rendimiento es máximo. ¿Alguna duda ahí? ¿Sala de espera? Profe, una pregunta. Sí. En Decime. este tipo de transformador, la alimentación de los mismos, obviamente si está todo on board, digamos, lo tengo que hacer en el supuesto que quiera hacerlo, digamos, grandes dimensiones. Si es una fuente switching, va a variar muchísimo, ¿no es cierto? Todas estas ganancias y demás. Por más que ya la transforma continua. Si vos decís alimentamos con una fuente switching de este tipo de amplificador. Exacto. No te sabría decir exactamente, pero yo creo que lo más adecuado, digamos, las fuentes switching tienen un mejor rendimiento, digamos. Podría ser una fuente switching de acuerdo al rendimiento de la fuente de la fuente de alimentación que vos estás usando. Pero, yo me refiero generalmente porque, por ejemplo, en los televisores suele ocurrir que son las mismas fuentes las que producen diferencia de potencia en función no de la falla intrínseca, sino por el rendimiento. A veces rinden más en corriente que en tensión y así. Entonces, hay esa fluctuación, digamos, de ganancia al final. en el amplificador. Exacto. No, la verdad que no sabía eso, ¿no? Pero se puede decir que los amplificadores que comerciales usan fuentes switching para alimentar, digamos, a la etapa de potencia de audio. En general, sí. Obviamente son integrados, ¿verdad? Pero está más cementado, obviamente, con MOSFET y demás, pero cementado sobre este tipo de amplificadores. Sí. Sí, digamos que si la gente que diseña utiliza switching debe ser la mejor opción porque unos lineales tienen un bajo rendimiento, las fuentes lineales. Imagínate una fuente partida lineal, posiblemente necesite mucho más potencia de la que realmente tendría que entregar, digamos que se tendría que diseñar. O sea, había mucha pérdida de calor en una fuente lineal para alimentar el amplificador. Yo creo que
Pues yo creo que por ahí debe venir el tema. Sí, no, desde luego. Además, obviamente, al final de cuentas es muchísimo más barato crear una fuente switching que una Claro, línea, digamos, claro, porque digamos una fuente lineal requiere transformadores más grandes, digamos, el switching no. Y eso también es caro, ¿no? Exacto. Gracias, profe. No, por favor. A ver. Ahí nos desconectamos un ratito y vamos a seguir con la clase. Ya falta menos de un minuto. El video de la clase anterior no estaba colgado en la V. No sé, no lo pude encontrar. ¿Será que usted no lo había puesto? ¿Verdad? Usted puso algo en el... No, los videos yo no los cuelgo en V porque son muy grandes y no entran. Hay un link de videos. Sí, de la Drive. Por eso no lo vi ahí, el último, el anterior Ah, a este. No lo vi. O sea, ah, nunca... No, el anterior, digamos, o sea, de hace 2 semanas. ah, a ver, déjeme ver. Porque yo por ahí tengo, a ver qué es lo que tengo puesto. A ver. Tengo el del 17 del 6, que es la clase de respuesta en frecuencia, y la del 16 del 9. ¿Vos querés el de una clase anterior? La... Claro, el del anterior, sería del anterior, digamos. Porque Bien, no ahora. vi el de hace 2 semanas atrás, que bueno, no me acuerdo si fue el parcial, anterior a eso, me parece. A ver, ahí lo arreglo, ahí lo pongo. El tema es que por ahí, Si paso después, aunque sea por hoy nada más, y deje lo que estaba anterior, por favor, y esta póngala, por ejemplo, mañana, o no sé, cuando, o no sé si claro, lo soy. lo pongo ahora para ver. Me dan Zoom 16, supongo que debe ser el... Sí, ese, el 16, yo tengo todos, o sea, tengo un poco de... ahí lo pongo ya, antes que me olvide. Ahora hay que estar un ratito que se sincronice, ¿no? Sí, no hay problema, profe. Gracias, disculpe. Ahí está. No, por favor, sí. Yo siempre digo, alguna clase que quieran lo subimos. Estoy hasta las manos con el Drive. Con la capacidad, sí, entiendo. Claro, si no hay que pagar y hay aceptar. Bien, bien. Sí, ahora lo vamos a grabar, la segunda parte lo vamos a grabar. Bien. A ver, tengo que ver, me voy a posicionar acá. Y acá corto, ¿no? Y bueno, acá está chat. No, mira, vos no sabía. No, no voy a tomar. Y ahí uno puede subir si uno quiere, o pedir permiso a alguien. Esa la voy a guardar para tener. Bien. Bueno, esto es lo que les había dicho hace un ratito, explicándole la gráfica. ¿No? Que los valores están normalizados, que la potencia disipación máxima se logra, por ejemplo, en 2 sobre pi, ¿no? Otro, ahora voy a empezar a grabar antes que me olvide. Otro factor importante que podamos ver es el factor de calidad. El factor de calidad, ¿qué nos dice? ¿Qué es la relación entre
la potencia en el colector y la potencia disipada en la carga. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, este número, ¿no? Un factor de calidad de 1/5. ¿Qué nos dice esto? Que por cada vatio que se disipa en el colector, 5 vatios se van a disipar en la carga. Ideal, entonces, el factor de calidad sea chico, o sea, que se disipe la mayor cantidad de potencia en la carga, no en los colectores. Eso nos da una idea de qué tan bueno es el amplificador. Ahora seguimos con... Bien. Lo que vamos a hacer ahora, conforme a todas las fórmulas que hemos estado viendo, hacer unos cálculos, que sería ya actividad áulica, podemos decir, un ejercicio tipo parcial, que lo que ustedes tienen que hacer el cálculo de las potencias de salida, entrada, la potencia que maneja cada transistor y la eficiencia lograda, considerando una señal de entrada de 10 voltios RMS. Ese sería, digamos, el ejercicio que podremos empezar a implementar ahora. Vamos a utilizar las fórmulas que vimos recién. La fuente de alimentación es de más o menos 25 voltios, la carga es de 4 ohms. Acá vemos que hay una pequeña diferencia en la red de prepolarización. Como les había dicho, podría ser con diodos o una combinación. En este caso, se pone un trim de ajuste. Bueno, han podido bajar digamos, el PDF que está en la unidad temática 5. Partiendo de ese PDF, podemos hacer el ejercicio y vamos viendo cuánto nos va dando y vamos compartiendo eso. ¿Les parece? Sería una actividad áulica, porque la idea es como que sea un poco más interactivo la relación entre nosotros. Tiene ahí para bajar el apunte, digamos, y poder calcular el ejercicio No es mucho más de lo que hemos visto recién. Está en la unidad temática 5 de la Universidad Virtual, de la UB. Profe, ¿la potencia de entrada sería la potencia suministrada por la fuente? Sí, o sea, la potencia suministrada por la fuente. ¿Sí? Pero digo, la fuente de continua, o sea, los más menos 25 voltios, no VI, ¿verdad? Sí, son los más o menos Esa 25 es la que nos voltios. hace falta para calcular la eficiencia. Claro, eficiencia. Potencia entregada por fuente de alimentación.
PIDC. ¿Cómo va eso? ¿Han encontrado el apunte? ¿Se encontró?
Bueno, mientras vamos haciendo el ejercicio, vamos a hablar un poco de lo que se viene, digamos. La clase que viene, vamos a hacer un popurrí de ejercicios del parcial. Ya supuestamente ya el trabajo práctico 4 debería estar entregado. Y a partir de ahí ya la clase del 7 y del 10 es el parcial. Recuerden que para hacer el parcial tenemos que tener la cámara prendida. Otro tema antes que me olvide, hay gente de que les falta rendir los coloquios, no se olviden de eso. Yo el viernes pasado, bueno, había puesto una fecha para el coloquio, no puedo ir o estar en el coloquio, que era un coloquio con un cuestionario de la UB, y yo lo configuro. No sé si hay algo que tiene que rendir el coloquio de los trabajos prácticos 1 y 2, si me pueden decir por acá, por el chat. Bien. Bueno, sí, la clase que viene es repaso. Vamos a hacer un par de ejercicios para el parcial, el segundo parcial. Y digamos, lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio tipo parcial, no se olviden. Y bueno, entonces, ¿qué día les queda cómodo, Axel y Manuel, para hacer el coloquio? O sea, tienen que estar con la computadora. Yo cualquier hora, bueno, digo, a partir de las 6 puedo, y quedamos en un horario para que ustedes lo hagan. ¿Qué horarios les convendría a Manuel y Axel para hacerlo? Porque yo sé que ustedes tienen que hacer las otras materias, así que ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Yo tengo unos hola, horarios sí, ¿cómo complicados por andan? el trabajo, pero después de las 7 yo estoy libre, pero 10 por medio, porque trabajo 10 por medio. Y vos podés hacer, por Eh, ejemplo, un coloquio tipo a las 23 horas. Yo los habilito el coloquio a las 23 sí, en mi casa. Bueno, sí. entonces hace cosas que estás seguro que no tengas ninguna clase de la facu, de otra materia, y tampoco, bueno, en el trabajo creo que no haces horario nocturno, o sí. No, pero hago de 7 de la mañana a 7 de la tarde, entonces Sí, me es mata. complicado. Sí, Sí, bueno, pero sí, complicado. Bueno, pero podemos hacerlo de las 23:45 hasta las 12, digamos. Bien, yo ya voy a sí, poner aunque sea ¿qué son? Las 23, pero supongamos si hay un día que no trabajo, o sea, estoy disponible básicamente todo el día, puede ser en cualquier horario. bueno, lo vamos a hacer así. Hoy es miércoles. Ustedes pueden mañana hacerlo a las 11. Sí, Bueno, entonces, bueno, mañana entonces, los coloquios mañana a las 23:15 yo lo habilito y bueno, y lo hacen y ya está. O sea, es cuestión perfecto. solamente de repasar lo que hicieron en el trabajo 1 y 2. No hay nada raro, Ok, son 13 preguntas. Así que bien, ok. entonces eso lo voy a hacer ahora, o mañana, lo voy a configurar para que esté a las 11 mañana. Bien. Y nos Perfecto. conectamos vía Zoom, al mismo link, el mismo link de hoy. Perfecto, ok. Dale. Bien, anoten y ya está eso solucionado. Bien. Después, después del parcial segundo, el 14 del 10 vamos a tener los recuperatorios. Los alumnos que quieran
tener nota de promoción o hayan reprobado, pueden recuperar el parcial 1 y el 2. Y lo pueden hacer recuperar los dos, si quieren. Digamos que, por ejemplo, si sacaron 5 y quieren la promoción, pueden recuperar. ¿Hay alguna duda con eso? Actualmente, si tienen que recuperar los dos, yo les doy 3 ejercicios, en vez de 2 ejercicios, que sería como un solo recuperador. ¿Cuál era la nota de promoción? Es 6. El recuperatorio es el 14 del 10. 14 del 10. Capaz de que el 27 debe ser el teórico. Que ahí no estoy bien al tanto de las fechas del teórico. Después hay que prepararse, que tenemos que coordinar con los profesores del teórico los coloquios que iban a hacer a partir del 21 del 10. Eficiencia. Y la verdad que yo no hice el cálculo con esos valores que les di, pero bueno. No alcancé a hacer los cálculos yo con ese valor. Y si es así, es bastante malo, digamos. Una baja eficiencia. Hay algunos que lo haya calculado también. Ahí Pedro y Juan han puesto valores en el chat. Bien, perfecto, entonces. Hay mucha información ahí en el libro Boylestar. Se pueden también, digamos, seguir el Boylestar, que tiene otros ejercicios también y muchas referencias. Perfecto. Bien, con respecto al trabajo 4, ¿cómo están? He visto que me han entregado varios, pero la mayoría de los grupos todavía no. ¿Cómo están con el trabajo 4? ¿Ha surgido alguna duda o inconveniente? Lo podemos ver acá. Recuerden de que no hace falta que usen el Proteus. Bien. Perfecto. Gracias, Julián. Perfecto. Otra cosa, no he subido todavía la presentación de respuesta en fase más actualizada, porque quiero agregar un ejercicio más, que lo voy a hacer para la semana que viene, donde veamos más ejercicios, ahí donde agregaría y subiría
la versión más actualizada de respuesta de transistores polares y FET. Este año es la primera vez que vamos a poner algo de FET. Por eso, mi idea es esa. Bien. Perfecto. Bueno, la verdad que me quedé un poco, un poco corta, digamos, en el aspecto de que calculo un poco mal el tiempo. Pero, bueno, la idea ahora entonces es que me consulten las dudas que van teniendo para poder aprovechar el tiempo que nos queda unos 15 minutos. Bien. Bueno, por ahora esto es todo. O sea, no tengo mucha consulta. Ah, el tema de los coloquios. Sí, eso, la idea es que cada uno de ustedes, los que tengan posibilidad de promocionar, los que tengan la posibilidad de promocionar, ya sea el práctico o la aprobación final, la aprobación directa, van a tener un tiempo de coloquio de 30 minutos. La idea es que haya, digamos, una determinada cantidad de alumnos por día de clase, que posiblemente se dé por nombre o apellido, digamos. Eso no está definido todavía. Así que vamos a ir viendo eso. Yo posiblemente ya para la semana que viene ya tenemos que tener definido eso. Eso sí, seguro. Sí, sí, el coloquio es individual. Posiblemente cada alumno, digamos, acorde a a la nota que se sacó, se haga hincapié por ahí en el tema de que estuvo más flojo o no. Por ejemplo, en el práctico. Y tocaría una determinada unidad y se hablaría sobre, por ejemplo, una unidad de potencia, ¿no? Se hablaría sobre potencias y haría diferentes tipos de preguntas y se vería si tiene los conocimientos necesarios y ahí se daría como válida la nota de los parciales, ya sea teóricos o prácticos. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien.
Bueno, estaba entonces si no hay ninguna otra duda, o sea, o las dudas que vayan teniendo, me la van dando por mail y yo voy tratando de contestar. Y bueno, esto sería por ahora todo. Hoy me quedé medio corto. Debería haber haber preparado otro ejercicio más. Pero bueno, Profe, ya que dijo lo de las dudas, en la página número 9, la de diapositiva donde da la fórmula de la corriente promedio, que dice que es 2 sobre pi. ¿Ese 2 sobre pi sale porque es una rectificación de media onda? en la página 9. Sí, sí, vos lo que estás haciendo, digamos, es la corriente promedio de aquí. Esa es la corriente promedio. Esa sería la Perfecto. IDC promedio. La combinación que hay entre los dos transistores. Los dos transistores trabajan separadamente, pero en conjunto dan una corriente sobre la carga. Para el parcial, sí, para el parcial, entra respuesta en frecuencia, potencia, acondicionamiento de señal y no, más que eso no. Son los ejercicios que hemos estado viendo en la parte práctica, ¿no? Respuesta en frecuencia, acondicionamiento de señal, potencia. Y algo de instrumentación, ¿no? Seguro. Ten en cuenta eso. Que puede salir algo de amplificadoras de instrumentación. Bien. No sé si quieres decirme algo más o otra duda por el chat o por la voz. Bueno, yo entre hoy y mañana me han llegado varios trabajos, yo los voy a responder y bueno, ya la semana que viene vayan viendo las cosas y va a ser una clase de repaso, vamos a ver un par de ejercicios adicionales y bueno, después lo otro ya es el parcial y ya se va acabando todo el año. Años anteriores había trabajo final, pero este año ya no. Así que en ese aspecto estuvo bueno para ustedes. Bueno, nos estamos viendo.